Capítulo 1. El primer tañido. Dicen que cada pueblo guarda un secreto enterrado bajo sus piedras más antiguas. El mío, sin embargo, no estaba escondido, colgaba en lo alto del campanario del convento de Santa Clara. Oxidada, cubierta de polvo, pero aún viva. Nadie se atrevía a subir. Nadie quería mirarla demasiado tiempo, porque había una certeza que todos compartíamos: esa campana no debía sonar jamás. La noche en que todo comenzó, yo no podía dormir. El reloj marcaba las 3:30 cuando sentí un aire helado atravesar mi ventana cerrada. El silencio era tan profundo que cada crujido de la madera sonaba como un lamento. Y entonces, sucedió. Un tañido seco, grave, imposible de confundir. Me incorporé de golpe. Pensé que había sido mi imaginación. Pero al mirar el reloj, la aguja roja temblaba en el 3:33. El segundo golpe retumbó en mi pecho como si hubiera salido de dentro de mí. Los perros comenzaron a aullar en las calles. Las ventanas se cerraban de golpe sin que nadie las tocara. El tercero, final, perfecto, como si una mano invisible hubiera esperado toda la eternidad para hacerlo sonar. El pueblo entero despertó. Lo supe por los gritos. Las velas encendiéndose tras los vidrios. Yo, sin embargo, me quedé helado frente a la ventana, incapaz de apartar la vista del convento. Allí, en lo alto del campanario, creí ver una figura. Una silueta que sostenía la cuerda, inmóvil, pero demasiado delgada para ser humana. Al día siguiente, nadie quería hablar de ello. Los ancianos decían que era imposible, la campana había sido sellada desde hacía 50 años. Después de que la última abadesa muriera al pie del altar, con los oídos sangrando tras su último repique. Pero yo había escuchado. Lo juro por mi vida, la campana sonó 3 veces a las 3:33 de la madrugada. Y aunque todos lo negaban, en el fondo lo sabían. Porque ese mismo amanecer, en la plaza del pueblo, apareció un cuerpo arrodillado. Los labios aún murmuraban un rezo, aunque el corazón ya no latía. Y así comprendí que los tañidos no eran un eco perdido en el tiempo. Eran un llamado, un aviso de lo que estaba por venir. Capítulo 2. La maldición del campanario. El pueblo despertó con un murmullo que recorría cada calle como un viento envenenado. Algunos decían que lo habían soñado. Otros juraban que la campana jamás sonó. Pero en el centro de la plaza, frente a todos, estaba el cuerpo del sacristán don Aurelio, arrodillado como si hubiera muerto rezando. Sus ojos abiertos reflejaban un terror que nadie se atrevía a nombrar. Yo observaba en silencio. Con la certeza clavada en el pecho, los tañidos lo habían anunciado. Nadie quiso acercarse demasiado al cadáver. Ni siquiera el párroco, un hombre robusto que siempre hablaba con voz firme, se atrevió a tocarlo. Solo se limitó a murmurar: el campanario se ha despertado. Aquellas palabras se clavaron como agujas en todos nosotros, porque el convento de Santa Clara guardaba una historia que los ancianos habían intentado enterrar. 50 años atrás, durante una peste que consumía al pueblo, los monjes tocaron la campana a las 3:33 para implorar misericordia, pero cada repique trajo muerte, y más de la mitad de los habitantes fueron enterrados en una sola semana. Se decía que la campana no era una campana común, forjada con metales mezclados con huesos de mártires. Llevaba consigo un pacto: cada vez que sonara, la muerte elegiría un nuevo huésped. Esa noche, mi padre me llamó aparte. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban como nunca antes las había visto. Escúchame bien, me dijo. Yo era un niño cuando sucedió la última vez. Recuerdo el olor a cera quemada, el llanto de las madres, y los tañidos que nos persiguieron incluso en los sueños. Esa campana fue sellada con oraciones y clavos benditos. Nadie puede haberla tocado. Nadie. Pero sonó. Padre, respondí con la voz quebrada. Yo la escuché. Sus ojos se llenaron de un miedo antiguo. Un miedo que no venía del presente, sino de memorias enterradas. Entonces significa que el sello se ha roto. Y si ha sonado 3 veces, volverá a hacerlo. Esa noche, al acostarme, el silencio era más pesado que el tañido mismo. Cada sombra en la pared parecía moverse. Cada crujido de la madera me hacía pensar en pasos ascendiendo el campanario. Cerré los ojos con fuerza, pero no pude evitar mirar el reloj. Marcaba las 3:32. El segundero avanzó, lento, inexorable, y cuando llegó la aguja al 3:33, contuve la respiración. El aire se volvió frío, muy frío, y entonces, en el fondo del silencio, juraría que escuché un susurro. No era un tañido. No aún. Era mi nombre. Capítulo 3. La mujer que rezaba sola. La madrugada siguiente, después de aquel susurro que me llamó por mi nombre, juré no volver a mirar el reloj. Pero el destino no atiende promesas.
A las 3:33. Mis ojos se abrieron solos, como arrastrados por una fuerza invisible. Desde mi ventana, podía ver el campanario oscuro recortado contra la luna. Y allí, al pie del convento abandonado, distinguí una figura femenina. Avanzaba lenta, envuelta en un velo negro, con un rosario que brillaba como si cada cuenta guardara una chispa de fuego. No era una vecina. Nadie en el pueblo se atrevía a acercarse al convento desde que Aurelio apareció muerto. Y sin embargo, ella caminaba con la seguridad de quien conoce cada piedra del lugar. La seguía a escondidas, con el corazón golpeando como un tambor. Cuando crucé el umbral del convento, el aire se volvió más denso, cargado de incienso rancio y humedad. La mujer se arrodilló justo bajo la campana sellada. Movía los labios, pero no salía ningún sonido. Rezaba en silencio, hasta que escuché un eco extraño, como si otra voz respondiera desde las paredes. Me acerqué un poco más y el eco se convirtió en un murmullo coral. Decenas, quizás cientos de voces susurrando al unísono, como si la piedra misma del convento estuviera rezando con ella. De pronto, la mujer levantó la cabeza. Sus ojos estaban cerrados, pero su rostro mostraba una expresión de éxtasis inquietante, mezcla de devoción y dolor. Y entonces, sin que nadie la tocara, la cuerda de la campana comenzó a moverse sola, oscilando como columpio de niño invisible. Me quedé paralizado. Sentí que debía huir, pero mis pies no respondían. La campana no llegó a sonar, pero el aire vibraba como si ya lo hubiera hecho. La mujer abrió los ojos de golpe. Eran dos pozos negros, sin luz alguna, y al verme, sonrió. Él ya sabe tu nombre, dijo con voz profunda, que no parecía humana. Retrocedí aterrado, tropezando con los escombros. Cuando volví a mirar, ella había desaparecido. El convento estaba vacío, silencioso, como si nada hubiera ocurrido. Salí corriendo hacia mi casa, con la garganta seca y las manos heladas. Y mientras me encerraba en mi habitación, lo comprendí con un terror absoluto. No era la campana la que me buscaba, era la oración de aquella mujer. Capítulo 4. El eco de los muertos. Después de aquella noche en el convento, intenté convencerme de que todo había sido una alucinación. La mujer, la cuerda que se movía sola, su voz profunda. Quizás el miedo me había jugado una mala pasada, pero el pueblo no me permitió sostener esa mentira por mucho tiempo. Al amanecer, los vecinos comenzaron a murmurar algo inquietante. Cada uno aseguraba haber escuchado, entre sueños, una voz susurrando su nombre a las 3:33. Algunos lo tomaron como pesadilla, otros como maldición. Lo extraño era que muchos coincidían en algo. Tras el susurro, venía un eco de lamentos que no reconocían, pero que sonaban demasiado humanos. Esa misma tarde, en la iglesia, se celebró una misa improvisada para pedir protección. El templo estaba lleno, pero el silencio pesaba como nunca. Cuando el sacerdote alzó la voz para orar, un crujido resonó desde los muros, tan fuerte que las velas titilaron y varios niños comenzaron a llorar. Yo lo escuché claro, un rezo, antiguo, repetido en una lengua que no comprendía, como si viniera de dentro de la piedra. Al salir, me crucé con Clara, una joven del pueblo que había perdido a su hermano pequeño en un accidente hacía 2 años. Tenía los ojos enrojecidos y me confesó en un susurro. Anoche lo escuché. Su voz me llamó desde el campanario. Decía que no estaba muerto. Me quedé helado, porque yo también había oído una voz en mi habitación, pero no de un muerto. Era mi propio nombre, arrastrado como si alguien lo pronunciara desde una tumba. Esa noche, me obligué a mantenerme despierto. El reloj avanzaba lento. Crue. Cuando la aguja marcó las 3:33, no sonó la campana. En su lugar, el aire se llenó de voces. Voces conocidas y desconocidas, todas mezcladas, formando un coro macabro. Reconocí la risa de Aurelio, el sacristán muerto, y también la voz de mi madre, aunque ella dormía a pocos metros de mí. De pronto, un golpe seco estremeció mi ventana. Al abrirla, no vi a nadie, solo el eco de aquellas voces que se alejaban hacia el convento, como si fueran arrastradas por una fuerza invisible. Quise rezar, pero mi voz se quebró. Y entonces lo entendí, la campana no anunciaba solamente muertes, también llamaba a los que ya no deberían responder. Capítulo 5. El pacto olvidado. El eco de las voces no me dejó dormir durante días. Cada noche, a la misma hora, regresaban como un murmullo que se filtraba por las paredes. Pero lo que más me inquietaba era esa sensación de que no eran voces ajenas, eran los muertos llamando a los vivos. Decidí buscar respuestas en la única persona que parecía saber más de lo que decía, el padre Esteban, el sacerdote más anciano del pueblo. Me recibió en la sacristía,
rodeado de libros mohosos y crucifijos ennegrecidos por el tiempo. Sabía que vendrías, me dijo antes de que abriera la boca. Lo has escuchado, ¿verdad? Asentí en silencio. Él suspiró, como si confirmara un temor antiguo, y me mostró un manuscrito cubierto de polvo. Era un registro del convento de Santa Clara, escrito con caligrafía temblorosa, fechado en 1671. La campana fue forjada con plata bendita y huesos de mártires. Cada tañido es un pacto, una vida a cambio de otra, una oración a cambio de un alma. Leí aquellas líneas con el corazón acelerado. El sacerdote explicó que, según la tradición, los monjes no fabricaron la campana para llamar a misa, sino para atar la frontera entre los vivos y los muertos. Cada repique sostenía un equilibrio, mantenía alejadas las sombras, pero exigía un precio. Por eso fue sellada, continuó Esteban con voz rota. La última vez que la tocaron, las sombras ya no quisieron irse. Y ahora alguien ha roto el sello. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién podría haberlo hecho?, pregunté. El sacerdote me miró fijamente. No es un quién, es un qué. Algo que siempre estuvo esperando dentro del metal, dormido en los huesos que lo forjaron. De repente, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas. Aunque no eran las 3:30. El padre Esteban se levantó de golpe, pálido, con los ojos llenos de terror. No es posible. No ahora. Corrimos hacia la puerta, pero en el umbral se escuchó claramente un tañido lejano. No provenía de la iglesia, sino del convento abandonado. 3 golpes. Exactos. Implacables. Eran las 3:33. Y esta vez, el eco no trajo lamentos, sino un grito desgarrador que se escuchó en todo el pueblo. Capítulo 6. La sangre en los muros. El grito que siguió al último tañido retumbó en cada rincón del pueblo como si las piedras mismas lo hubieran absorbido. Nadie pudo dormir aquella noche. Al amanecer, un murmullo helado corrió por las calles, había sangre en las paredes. Fui de los primeros en verlo. En la fachada de la casa más antigua, justo al lado de la plaza, aparecieron manchas oscuras que descendían como lágrimas coaguladas. No eran salpicaduras, eran líneas verticales, perfectamente trazadas, como si alguien invisible hubiera escrito con un pincel de carne y dolor. Los vecinos se agolparon alrededor, santiguándose, rezando en voz baja. Una anciana gritó que reconocía esas marcas. Son señales, igual que las de la peste de hace 50 años. Nadie quiso escucharla, pero yo sí. Seguí el rastro con la mirada y descubrí que las mismas manchas aparecían en otras casas, en las ventanas, en los dinteles de las puertas, en los muros del cementerio. Era como si la sangre hubiera brotado de la piedra misma, marcando un camino secreto que conducía inevitablemente hacia el convento. Esa tarde, reunidos en la iglesia, el padre Esteban intentó calmar al pueblo, pero su voz temblaba. Las manchas no son simples presagios, dijo. Son la prueba de que la frontera se está debilitando. Cada tañido abre una herida entre nuestro mundo y el de ellos. Y esa herida sangra. Las miradas se cruzaron con miedo. Algunos acusaban a la mujer del velo negro que yo había visto rezando sola. Otros murmuraban que era castigo divino por los pecados ocultos del pueblo. Yo guardé silencio, pero sabía que había algo más profundo. Algo que no se podía nombrar sin despertar lo que dormía en las sombras. Esa noche, incapaz de resistir la curiosidad, salí a recorrer las calles. El olor metálico de la sangre impregnaba el aire. Denso, insoportable. Y entonces lo vi, en mi propia casa, justo al lado de mi ventana. Corría una línea roja, fresca, como si hubiera sido pintada con mi propia vida. El reloj marcaba las 3:32. El segundero avanzaba hacia el 3:33. Me apoyé contra la pared, temblando, y sentí que la mancha estaba tibia, palpitante, como una vena abierta. Y entonces la escuché, una respiración detrás de la piedra. No era mi imaginación. Los muros respiraban. Capítulo 7. La confesión del sacerdote. Las manchas de sangre seguían vivas en los muros, latiendo como heridas abiertas. El pueblo entero caminaba con la cabeza gacha, temiendo levantar la vista y encontrar en las piedras un reflejo de su propio pecado. Fue entonces cuando el padre Esteban me mandó llamar. Me recibió en el interior del campanario de la iglesia, donde el aire olía a polvo antiguo y a velas consumidas. El anciano estaba sentado en un banco, con los ojos hundidos y las manos crispadas sobre el crucifijo. No puedo cargar con esto más tiempo, susurró. Es mi culpa que la campana haya despertado. Lo miré sin entender. Él alzó la vista y sus ojos brillaron con un dolor que parecía infinito. Yo era un joven sacerdote cuando la peste llegó al pueblo. Veía morir a niños, madres, ancianos, y no podía soportarlo.
Los monjes me hablaron del poder de la campana, del pacto que la mantenía dormida. Decían que tocarla traería muerte, pero también podría detener la plaga. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Yo la toqué, a las 3:33 de la madrugada, con mis propias manos. Y con cada repique, vi cómo la peste retrocedía, pero a cambio, cada casa amanecía con un muerto. Fue un precio que acepté en silencio. Creí que el pueblo nunca lo sabría. Mis manos sudaban frío. ¿Y el sello?, pregunté con voz entrecortada. Lo ordené yo mismo, dijo con un hilo de voz. Clavos benditos, oraciones, cadenas de hierro. Pero un sello nunca es eterno cuando la deuda sigue abierta. La campana no quiere silencio. La campana exige. Me quedé sin palabras. Afuera, el viento azotaba las vidrieras con un gemido largo, como si confirmara lo que él decía. El sacerdote se inclinó hacia mí y me tomó la mano con una fuerza inesperada. Escúchame, hijo, su voz se quebró. La campana ha pronunciado tu nombre. Y eso significa que eres el próximo en pagar. En ese instante, los muros volvieron a exhalar aquel suspiro húmedo. Y un eco profundo resonó en el campanario. No eran 3 tañidos. Era uno solo. Breve. Como un aviso. El rostro del padre Esteban se contrajo en pánico. No, gritó. Se ha adelantado. Y antes de que pudiera preguntar qué significaba aquello, el anciano cayó de rodillas, llevándose las manos al pecho. De su boca brotó un susurro en latín que no logré comprender, mientras la sangre manchaba su sotana. La campana no esperó a las 3:33. Esa noche, había reclamado su víctima en pleno confesionario. Capítulo 8. El niño sin nombre. El cuerpo del padre Esteban fue hallado al amanecer, arrodillado frente al altar, con el crucifijo aún aferrado entre sus dedos. Nadie habló de lo que sucedió en el campanario aquella noche, pero todos lo entendieron. La campana había reclamado otra vida. El pueblo cayó en un silencio enfermizo, como si incluso el aire temiera romperse. Sin embargo, el horror aún no había mostrado su rostro más cruel. Esa misma semana, un niño desapareció. Tenía apenas 6 años. Nadie supo decir cuándo fue la última vez que lo vieron. La madre juraba que lo había acostado a dormir, pero a la mañana siguiente su cama estaba vacía, fría, como si nunca hubiera estado allí. No dejó huellas, ni rastros, ni un juguete caído. Nada. El rumor se esparció como fuego. La campana no solo reclamaba muertos, también tomaba a los vivos. Lo más extraño fue que nadie recordaba bien su nombre. Algunos lo llamaban Julián, otros Nicolás, otros simplemente el pequeño. Era como si la campana hubiera borrado su identidad de nuestras memorias, arrancándola con la misma facilidad con la que arrebata un alma. Esa noche, cuando el reloj volvió a marcar las 3:33, escuché algo que me heló la sangre. Entre el eco de las voces que regresaban con cada repique, se alzó una risa infantil, ligera, juguetona, como si el niño se escondiera entre las sombras para jugar a las escondidas. Corrí hacia la ventana. Allí, frente al convento, vi una silueta pequeña. Estaba descalzo, con la piel pálida como la luna, y miraba hacia arriba, al campanario. Quise gritar su nombre, pero ningún nombre acudió a mis labios. No recordaba cómo llamarlo. Entonces, la cuerda de la campana se agitó sola, como un péndulo invocado por manos invisibles. El niño levantó la mirada y, con una sonrisa imposible, dijo claramente: «Él me ha dado un nuevo nombre». El repique resonó 3 veces. El pueblo entero se estremeció, y las ventanas se sacudieron como si fueran a estallar. Yo caí de rodillas, con el pecho ardiendo, porque comprendí que aquel niño no había desaparecido. Había sido adoptado por la campana. Y su risa seguía, repitiéndose dentro de mi cabeza, mucho después de que el silencio volviera a cubrirlo todo. Capítulo 9. La procesión de sombras. Desde la desaparición del niño sin nombre, el pueblo dejó de dormir. Cada noche, las velas se encendían en las ventanas como centinelas frágiles contra la oscuridad, pero la campana seguía marcando su hora maldita. Y con cada repique, algo nuevo llegaba. La primera vez lo vi desde mi cuarto. Eran las 3:33 en punto cuando el tañido retumbó y, en medio de la neblina, comenzaron a avanzar figuras negras por la calle principal. Al principio pensé que eran vecinos, pero pronto comprendí que no tenían rostro, solo siluetas alargadas, deformes, que se movían en silencio absoluto, como si no tocaran el suelo. Marchaban todas en la misma dirección, el convento de Santa Clara. Eran decenas, tal vez cientos, avanzando con un ritmo cadencioso, como un cortejo fúnebre eterno. Yo, incapaz de contener la curiosidad, salí tras ellas.
El frío era tan intenso que mi aliento se volvía espeso. Y mis pasos sonaban demasiado altos en comparación con aquel silencio sepulcral. Las sombras no me miraban. No parecían advertir mi presencia. Pero cada tanto, una de ellas giraba la cabeza y su vacío me atravesaba como un cuchillo. No había ojos, ni boca, solo oscuridad líquida. Cuando llegamos al convento, vi que se arrodillaban frente al campanario. Y entonces lo entendí, era una procesión. Un culto oscuro que se repetía cada madrugada. La cuerda de la campana se movía sola. Pero no sonó. En su lugar, las sombras comenzaron a rezar. No con palabras, sino con un zumbido grave. Un murmullo que vibraba dentro de mi cráneo como si fueran moscas atrapadas bajo la piel. De pronto, entre la multitud oscura, reconocí una figura más pequeña. Era el niño. Avanzaba entre ellos, tomado de la mano de una sombra más grande, como si fuera su madre. Sonreía, me miró directamente. Y aunque no tenía nombre, su voz llegó clara. Ven con nosotros. Aquí nadie muere. Solo cambiamos de forma. Retrocedí, aterrado. Las sombras levantaron al unísono sus rostros vacíos hacia mí. Y en ese instante la campana retumbó una sola vez, poderosa, derrumbando parte del techo del convento. Corrí hasta mi casa sin mirar atrás. Pero desde esa noche supe la verdad, la procesión no era de los muertos, era de los que habían respondido al llamado. Capítulo 10, el exorcismo incompleto. El pueblo no podía seguir soportando el peso de la campana. Cada noche la procesión de sombras se hacía más numerosa. Y la risa del niño sin nombre resonaba en nuestras casas como si viviera entre nosotros. Fue entonces cuando llegó un sacerdote joven desde la ciudad, enviado por la diócesis. Su nombre era Padre Ramiro. Y traía consigo un maletín de reliquias, agua bendita, un crucifijo de hierro y un misal gastado. Lo que ustedes enfrentan no es humano, dijo con firmeza. Y solo puede detenerse con un exorcismo. El pueblo se reunió en silencio frente al convento. Nadie se atrevió a entrar. Salvo yo, que había visto demasiado para quedarme al margen. El padre Ramiro subió al campanario con paso decidido, murmurando oraciones en latín, mientras yo lo seguía con el corazón golpeando contra mis costillas. El aire dentro estaba cargado de un hedor insoportable, mezcla de humedad y carne podrida. Las paredes aún manchadas de sangre palpitaban como si respiraran. El sacerdote levantó la cruz y comenzó el rito. Exorcizo te, amnis spiritus immunde. La cuerda de la campana se agitó con violencia. Un rugido grave emergió del metal, tan fuerte que pensé que los muros iban a estallar. Las sombras se apiñaron en el interior del convento, agazapadas en cada rincón, murmurando al unísono. De repente, la voz del niño se escuchó, clara, como si hablara dentro de nuestras cabezas. No puedes sacarme, padre. Ya soy parte de esto. El sacerdote sudaba, pero no se detuvo. Roció agua bendita sobre la cuerda, y ésta se contrajo como si estuviera viva. La campana vibró, pero no sonó. El silencio era peor que cualquier repique. Entonces ocurrió, el padre Ramiro comenzó a gritar palabras que no estaban en el misal. No era latín, ni castellano. Era una lengua rota, gutural, que parecía arrancarle la garganta. Su rostro se deformaba, como si cada sílaba lo consumiera desde dentro. «Padre», le grité, intentando sacudirlo. Pero sus ojos ya no eran suyos, brillaban con un resplandor oscuro, profundo, como los pozos de las sombras. La cruz cayó al suelo, y el murmullo se convirtió en un estruendo insoportable. La campana se estremeció y soltó un solo tañido. Breve, agudo. El eco nos lanzó contra el suelo. Cuando me levanté, el padre Ramiro estaba arrodillado, con la mirada fija en el vacío, balbuceando esa lengua maldita. El exorcismo había comenzado, y ya estaba perdido antes de terminar. Capítulo 11, la campana invertida. El padre Ramiro nunca volvió a ser el mismo. Desde aquella noche del exorcismo fallido, vagaba por el pueblo con la mirada perdida, murmurando en esa lengua que nadie comprendía. Algunos decían que aún era sacerdote, otros, que ya no era humano. Yo, en cambio, no podía quitarme de la mente lo que había visto, la campana temblando sin sonar, como si se riera de nosotros. Necesitaba respuestas, y la única forma de hallarlas era subir hasta lo más alto del convento, donde nadie se atrevía a poner un pie desde hacía medio siglo. La escalera de caracol parecía interminable. Cada peldaño crujía bajo mis pasos como si protestara contra mi osadía. El aire era tan denso que me costaba respirar, impregnado de un olor metálico, a hierro viejo y sangre seca. Al llegar al campanario, la luna iluminaba la campana desde atrás, proyectando su sombra gigantesca contra el muro. Fue entonces cuando lo vi con claridad, estaba colgada al revés.
No era un error arquitectónico. El borde debía mirar hacia abajo, pero en lugar de eso apuntaba al cielo, como un cáliz oscuro dispuesto a beber cada alma. En su superficie, apenas visibles bajo el óxido, se distinguían símbolos tallados al revés, cruces invertidas, círculos, palabras en latín tachadas con líneas torcidas. El corazón me golpeaba con fuerza. Entendí, de golpe, que aquella campana no había sido creada para llamar a los fieles, sino para invocar lo prohibido. De pronto, un murmullo surgió del metal, como un eco atrapado en sus entrañas. Me acerqué temblando y puse la mano sobre la superficie fría. El murmullo se transformó en un coro. Reconocí voces del pueblo, voces de los muertos, y entre ellas, la mía. Retrocedí aterrado, pero tropecé con la cuerda. Al tocarla, sentí algo húmedo, viscoso. La cuerda estaba empapada, no de agua, sino de sangre fresca que goteaba hacia el suelo formando un círculo perfecto. Y en ese círculo, poco a poco, comenzaron a aparecer huellas. Pequeños pies descalzos caminaban hacia mí, invisibles, pero impregnados en sangre. Ya no es un instrumento, susurró una voz detrás de mí. Me giré, y allí estaba la mujer del velo negro. Sus ojos vacíos brillaban como brasas apagadas. Es una boca que se abre cada noche para alimentarse. La campana se estremeció de nuevo, como si confirmara sus palabras. Y comprendí con un terror absoluto que cada tañido no era un sonido, era un aliento. Un respiro oscuro que nos estaba devorando poco a poco. Capítulo 12. El sacrificio esperado. Después de descubrir la campana invertida, supe que no quedaba marcha atrás. Cada tañido era un respiro, cada eco una orden. Y ahora ese aliento oscuro me señalaba a mí. No lo dije en voz alta, pero lo sabía desde que el padre Esteban lo confesó. Yo era el próximo sacrificio. El pueblo se hundía en el miedo. Las sombras seguían marchando cada madrugada hacia el convento. Y el niño sin nombre reía entre ellas como un heraldo de lo inevitable. Las manchas de sangre habían cubierto ya casi todas las casas. Pero la mía latía con más fuerza. Era como si los muros marcaran el compás de mi propio corazón. Esa tarde, mi padre me enfrentó con los ojos llenos de lágrimas. Hijo, no puedes luchar contra esto. Todos los que han sido llamados, tarde o temprano, obedecen. ¿Y tú lo aceptarías? Le grité. ¿Te quedarías esperando a que me lleven como a un cordero? Él no respondió. Su silencio fue la confirmación más cruel. Esa noche, decidí subir de nuevo al campanario. No para huir, sino para enfrentarla. La mujer del velo negro me esperaba allí, como si supiera que iba a volver. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. Él ya pronunció tu nombre 3 veces, susurró. Eres el elegido, no por castigo, sino por necesidad. Cada ciclo requiere un guardián que mantenga abierto el umbral. Mis piernas temblaban, pero no di un paso atrás. ¿Qué pasa si me niego? Ella inclinó la cabeza, y por un instante el velo dejó ver un rostro marchito, como si hubiera muerto siglos atrás. No puedes negarte. Si no entregas tu vida, el pueblo entero pagará por ti. Entonces la campana vibró. Aunque no sonó, en su interior se encendió una luz rojiza, como un corazón latiendo. Y lo comprendí, no pedía mi muerte rápida. Pedía que yo me convirtiera en su voz, en su sirviente, en la cuerda que nunca dejaría de moverse. El reloj marcó las 3:33. La cuerda se enroscó sola alrededor de mi brazo, ardiendo como fuego líquido. Sentí que me jalaba hacia el vacío, hacia el interior del metal, hacia ese eco que me había perseguido desde el principio. En la plaza, la gente despertó sobresaltada. Todos escucharon los 3 tañidos, más fuertes que nunca. Y en cada casa, los espejos reflejaron mi rostro, aunque yo ya no estaba allí. Capítulo 13. El tañido final. El tercer tañido de aquella madrugada no se apagó en el aire como los anteriores. Se quedó suspendido, vibrando en los huesos del pueblo, como si cada corazón se hubiera convertido en una campana más. Nadie pudo dormir, nadie pudo rezar, porque sabían que el repique no era un anuncio, era una sentencia. Yo estaba de pie en el campanario, con la cuerda enroscada en mi brazo como una serpiente viva. La mujer del velo negro me observaba en silencio, con la serenidad de quien contempla un sacrificio largamente esperado. La campana latía, roja, como si tuviera sangre propia, y en cada latido escuchaba mi nombre. Abajo, en la plaza, los habitantes se habían reunido sin saber por qué, como arrastrados por un imán invisible. Miraban hacia el convento con los ojos en blanco, esperando. El padre Ramiro, aún prisionero de aquella lengua rota, avanzaba tambaleante entre ellos, repitiendo la misma palabra. Hostia, hostia, hostia. La campana se estremeció,
El metal crujió como si fuera carne. Y de su interior brotó un rugido que no pertenecía a este mundo. Entonces lo entendí, no era solo un instrumento. Era un umbral. Una boca abierta entre lo divino y lo profano. La cuerda me apretó con fuerza, desgarrando mi piel. La sangre cayó sobre el círculo en el suelo. Y las huellas invisibles del niño sin nombre se iluminaron con un resplandor oscuro. Lo vi aparecer frente a mí, sonriendo con la inocencia que había perdido hacía tiempo. Ahora eres uno de nosotros, me dijo. Ahora tu voz será la campana. Intenté resistirme, pero mis labios comenzaron a moverse solos. Rezaban en aquella lengua prohibida que había escuchado en boca del padre Ramiro. Cada palabra abría más la grieta. Cada sílaba atraía nuevas sombras al convento. El reloj marcó las 3:34. La campana rugió con un último repique, tan brutal que las ventanas del pueblo estallaron al mismo tiempo. Las velas se apagaron. Los muros sangraron. Y las campanas de todas las iglesias cercanas respondieron al unísono, como si el mundo entero hubiera sido convocado. Sentí mi cuerpo desvanecerse, absorbido por el metal ardiente. Y en el instante final, cuando la oscuridad me tragaba, escuché las voces de los muertos, los vivos y los que aún no habían nacido repitiendo mi nombre. El pueblo entero cayó de rodillas. La campana ya no estaba sellada. El sacrificio había sido consumado. Y su eco nunca más volvió a callar. Capítulo 14. El silencio que mata. Después del tañido final, el pueblo quedó envuelto en un silencio imposible. No era la calma después de la tormenta, sino una ausencia absoluta, como si el aire hubiera sido arrancado de los pulmones del mundo. Las aves no cantaban, los perros no ladraban, y hasta el viento parecía haberse escondido. Yo ya no era yo, o al menos, no del todo. Desde algún rincón de la campana, mi conciencia se balanceaba como la cuerda que ahora respiraba con vida propia. Veía a la gente caminar por las calles, pero no oía sus pasos. Los veía abrir la boca, gritar, llorar, y no salía ningún sonido. El silencio lo devoraba todo. El padre Ramiro vagaba como un espectro, golpeando las paredes con las manos ensangrentadas, intentando romper un muro que ya no existía. Cada vez que caía de rodillas, sus labios pronunciaban plegarias mudas, sofocadas por esa nueva maldición. Fue entonces cuando comprendimos la ironía cruel. La campana había dejado de sonar. Sí, pero su poder no había terminado. Ahora, cada tañido se transformaba en vacío, y el precio era aún más alto. No moriríamos de miedo, ni de enfermedad. Moriríamos poco a poco, sofocados por la ausencia de sonido, borrados del mundo como si nunca hubiéramos existido. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 3:33, el silencio se volvió insoportable. Sentí, o quizás imaginé, un rugido que me quemaba por dentro. Pero no escuché nada. Vi las velas arder, pero no chisporroteaban. Vi a mi padre caer al suelo, con la boca abierta en un grito eterno que nadie oyó. Quise clamar a Dios, pero mi voz ya no me pertenecía. Todo lo que salió de mi garganta fue un vacío helado, como un aliento sin eco. Y en ese instante lo entendí. El verdadero castigo no era la campana que sonaba, sino la campana que callaba. Porque el silencio no es ausencia de sonido. El silencio es una tumba abierta donde todos terminaremos entrando. Capítulo 15. La campana en otro lugar. El pueblo quedó vacío. No por huida, sino por extinción. El silencio lo fue borrando todo, primero las voces, luego los rostros, después los nombres. Nadie recordará jamás que existimos. Yo lo sé porque aún permanezco atrapado en el metal, suspendido en esa frontera donde ni el tiempo ni la memoria son reales. Una noche, mucho después de lo que los hombres llamarían siglos, sentí un temblor distinto. Alguien había arrancado la campana de su lugar en el convento derruido. La transportaron lejos, más allá de montañas y ríos, hasta otro pueblo que desconocía nuestro destino. Lo levantaron como una reliquia, como un tesoro hallado entre ruinas, y lo colgaron orgullosos en su nuevo campanario. Vi los rostros de los curiosos, los niños corriendo a su alrededor, las risas ingenuas de quienes no saben lo que han desenterrado. Escuché al nuevo párroco hablar de un milagro rescatado de la historia. Nadie percibía el hedor oculto en el metal, el murmullo que todavía vibraba bajo la superficie. Yo aguardé, paciente, porque sabía que no tardaría en repetirse. Y entonces ocurrió. El reloj del nuevo pueblo marcó la hora maldita. Las manecillas se unieron en el centro y la oscuridad respiró otra vez. 3:33 de la madrugada. La cuerda se tensó sola, y con una violencia contenida durante siglos. La campana rugió. El primer tañido reventó los cristales de las casas. El segundo hizo caer a los niños de rodillas, con los oídos sangrando. El tercero abrió el umbral.
Las sombras comenzaron a caminar una vez más. Y los nombres de los nuevos habitantes se grabaron en la sangre que emanaba de los muros. Entre ellos, escuché mi propia voz, arrastrada como un eco eterno, celebrando la repetición del ciclo. El pueblo despertó gritando, incapaz de comprender. Pero yo sí lo comprendí. La campana no pertenece a un lugar. No pertenece a un tiempo. Se alimenta de todos. Y mientras escribo estas palabras desde el vacío que me contiene, sé que algún día, quizá pronto, quizás demasiado pronto, tú también escucharás sus 3 tañidos a las 3:33 de la madrugada. Epílogo, el eco eterno. Dicen que el tiempo borra todas las cosas. Pero hay sonidos que nunca mueren. La campana no necesita templos ni conventos, basta con el silencio de la madrugada. Basta con un pueblo que duerma confiado. Basta con un reloj que marque las 3:33. Cuando eso ocurre, 3 tañidos se abren camino en la oscuridad, y ya no importa dónde estés ni quién seas. Porque el eco no viaja por el aire, viaja por tu sangre. Y cuando la escuches, porque la escucharás, no intentes rezar. No cierres los ojos. Solo recuerda, no fue un sueño, no fue un cuento, fue la campana, y está sonando para ti.